Pues muy buenos días, Cuernavaca, buenos días, Morelos. El día de hoy nos da mucho gusto que estén ustedes con nosotros. Soy Arturo Aguirre y quiero darle la más cordial de las bienvenidas al doctor en arquitectura, Juan Antonio Siller Camacho, quien nos va a hacer el favor de darnos a conocer más acerca del patrimonio cultural de Morelos. Yo les quiero mencionar que es un encuentro fortuito, pero muy afortunado. Yo les quiero mencionar que he ido a estudiar desde el 2012 a la fecha algo que se llama manejo y gestión de centros históricos en la ciudad de La Habana, Cuba, con el doctor Eusebio Leal Spengler, que es historiador de La Habana. Yo les comenté y les dije yo a mis amigos, bueno, manejo esto, yo soy licenciado en administración, abogado y periodista, pero me interesó el manejo de centros históricos. Yo les dije, me gustaría que me dijeran el nombre de una persona con la cual tratar el tema del patrimonio en el estado de Morelos. Y me dijeron, bueno, pues tú tienes allá en México, hay una personalidad que representa ahí como en México. Es más, en el estado de Morelos. Digo, ¿me pueden dar el nombre, por favor? Y dice, sí, es el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Entonces yo me di a la búsqueda y pues lo encontré muy cerca de aquí. Yo estoy en Lomas de Cortés, en Cuernavaca, y lo encontré muy cerca de aquí, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Por eso digo que es fortuito, pero afortunado, como se dan las cosas a veces en nuestra vida, y más en la cuestión académica, y en esta búsqueda de encontrar, búsqueda incesante de encontrar el patrimonio histórico y luego protegerlo y mantenerlo, revitalizarlo. Por eso le agradezco mucho al doctor Juan Antonio Siller Camacho que nos haya aceptado esta invitación para platicar acerca del patrimonio histórico del estado de Morelos, cultural y natural. Y tengo la fortuna de tener en mis manos el volumen número 1 de esto que es este libro, que es el Patrimonio Cultural y Monumentos Históricos Inmuebles en el estado de Morelos. Así es que, teniendo con esta fortuna, vamos a comenzar, mi estimado doctor Juan Antonio Siller, para que nos hable usted el día de hoy acerca del patrimonio cultural y los monumentos históricos en el estado de Morelos, por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Agradezco la invitación. Habíamos tenido la oportunidad la semana pasada de tener un primer programa y este realmente creo que va a ser una serie que, aunque están cortos en tiempo por la cuestión de atención, de tecnología, etcétera, pero al hacerlo en una serie y grabarlos y tener las referencias de sus publicaciones, pues pueden ayudar sobre todo a otros colegas que están trabajando en estos proyectos de patrimonio, su identificación, inventarios, catálogos, gestión, manejo y protección, pues la experiencia que hemos tenido en los últimos 30 a 35 años de trabajar en Morelos bajo esta óptica de recoger la información, actualizarla y hacer la difusión. Creo que nuestra responsabilidad como investigadores no solamente hacer los trabajos de investigación y publicación, congresos, simposios, creo que tenemos que participar en la difusión en redes de ese patrimonio y darlo a conocer como una posibilidad de revalorarlo y de su conservación y uso correcto. Entonces, hoy vamos a iniciar con este tema de hacer un primer catálogo, es decir, cómo podemos conocer el patrimonio cultural. Lo primero es hacer un inventario. A veces hay confusión entre inventario y catálogo. Yo siempre he pensado que el inventario es una base rápida, sencilla, breve, y que debe preceder a un catálogo. A veces los catálogos son muy ambiciosos, nunca se concluyen. Entonces, un inventario es una relación breve de ese patrimonio en cuanto a su temporalidad, régimen de propiedad, ubicación, nombres que ha tenido, usos, materiales, cierta referencia oral, escrita, referencias bibliográficas, su estado de conservación en lo general. Esos puntos son parte de una ficha nacional de inventario, porque también si hacemos catálogos, cada uno saca información diferente y recoge información diferente, es difícil después compartirlo o compararlo.
Lo que hemos hecho nosotros es usar la ficha nacional de inventario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aunque a veces se le llaman catálogos estos, es un muy buen inventario. Yo prefiero un inventario amplio y que se concluya y se actualice a un catálogo que nunca se termine. Entonces, la idea es que se tengan ya en un formato mayor, con mayor número de entradas e información, lo que serían los catálogos, que siempre deben de estar actualizados. A veces se piensa que se hace el catálogo una vez y ya se hizo un catálogo, y no, el catálogo es como una ficha técnica, una ficha médica, en donde uno va y pues uno le siguen tomando la temperatura, la presión, etcétera, y el Cardex de eso va llevando nuestro perfil a través de los años. Lo mismo con los monumentos, necesitamos ir actualizando la información que se levanta, se recoge, ampliándola, y eso nos va dando un marco de referencia muy importante de cada uno de ellos y de las intervenciones que se han tenido a lo largo del tiempo. Hemos tenido oportunidad de realizar los primeros catálogos o inventarios de monumentos históricos a nivel nacional. Hicimos hace muchos años el de la Ciudad de México, que permitió hacer la delimitación del centro histórico, su perímetro A y B, la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad posteriormente, y en otros catálogos que se hicieron en la zona central, hasta que en el proyecto de Frontera Norte se hicieron una revisión de lo que no era el altiplano centro de México, sino el patrimonio que había en el norte de México, que había estado un poco abandonado, es decir, se pensaba que no había patrimonio, nunca se había atendido, no se tenían registros de cuál era el tipo, el estado de conservación, etcétera. Entonces, hace muchos años se hizo un proyecto nacional de Frontera Norte, y ese proyecto recogió los catálogos de todos los estados fronterizos colindantes con Estados Unidos. Yo escogí, yo soy nativo, originario de Chihuahua, pero quise trabajar uno diferente y escogí trabajar Baja California. Entonces Baja California fue una muy buena oportunidad, fue Baja California Norte, aunque recorrimos también junto a otro catálogo la parte del estado de Baja California Sur. Entonces el de Baja California fue uno de los proyectos de Frontera Norte que se hicieron por primera vez, el segundo después de la Ciudad de México en el que yo participé. Posteriormente actualicé uno en Oaxaca, el centro histórico de la ciudad, y la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que también era un sitio muy, muy interesante en aquel entonces. Ya ahora se ha modificado y se ha cambiado muchísimo. Y cuando vine a Morelos, no teníamos un inventario ni catálogo, no teníamos mayor cosa. Entonces, empezar una labor de conservación, restauración de ese patrimonio sin tener el parámetro de cuál es ese marco de referencia, ese patrimonio, es muy complicado y difícil. Entonces, la primera labor fue conseguir recursos para realizar este primer inventario de los 33 municipios, bajo estas referencias que había dado de información que cada uno de ellos tiene. Y en la búsqueda histórica fue importante siempre, y yo lo recomiendo para los demás colegas, que revisen trabajos o intentos parciales que se han hecho en muchos lugares previos al que nosotros hacemos ya como un registro nacional de monumentos históricos inmuebles, que es bajo el título con el que quedó y en el que se puede comparar con otros catálogos de otros estados. La referencia que tuve oportunidad de encontrar fue de 1931, el arquitecto Vicente Mendiola Quesada, que es un gran acuarelista, es decir, de los que hemos tenido oportunidad de visitar el Museo de la Ciudad de México. En la parte alta, no sé ahora con las museografías, se tenían obras de gran tamaño, de acuarelas del arquitecto Mendiola, el originario del Estado de México, un gran acuarelista y pintor. Yo tuve oportunidad de conocer a su hija, la arquitecta Lita Mendiola, que daba clases en la Facultad de Arquitectura, y este trabajo él lo realizó junto con el ingeniero Luis Azcue hacia 1931
a solicitud del general Vicente Estrada Cajigal, gobernador del estado de Morelos, quien le pidió que hiciera un primer catálogo. Solamente era la solicitud para la ciudad de Cuernavaca. Ese catálogo a mí me pareció extraordinario cuando tuve oportunidad a través de Sergio Estrada, padre, cronista de la ciudad, me obsequió unas copias mecanoscritas, y fue muy interesante porque se hizo calle por calle, en el formato que se hacía en aquella época, describiendo las características de estos inmuebles que había a lo largo de la traza de lo que era la parte más antigua de la ciudad, eh, mencionando si tenían balcones, tejas, etcétera, algunas modificaciones que se tenían de edificios que habían sido virreinales y que después se habían modificado ya en un estilo neoclásico, o se habían actualizado ya en el siglo XX. Entonces, ese referente fue muy importante para la ciudad de Cuernavaca y me permitió ver cuál había sido la traza y los inmuebles arquitectónicos que existían hacia 1931, y fue un muy buen referente. Otro que ya no es para Cuernavaca, en Morelos, pero fue el trabajo de Jorge Loizaga. Él es un arquitecto que ha trabajado mucho la relación con Filipinas. Creo que la biblioteca de él es la más importante, probablemente particular en México. Tiene actualizado una gran cantidad de trabajos, de publicaciones que él ha ido trayendo de Filipinas, y es un experto en el tema de la arquitectura de Filipinas, ha colaborado en muchos proyectos allá. Él, como profesor de la Ibero, y sus alumnos de Historia del Arte, en 1973 hicieron un catálogo le llamaron Catálogo Parcial de Monumentos Religiosos Coloniales en el estado de Morelos. Y tiene una gran cantidad de templos, capillas, edificios religiosos del siglo XVI al siglo XIX, inclusive modificaciones en el XX, hecho por sus estudiantes. Tenía croquis hechos a mano muy buenos, fotografías excelentes y una descripción muy sencilla, quizás no como son ahora los catálogos, pero un referente amplio. Estos dos, el de una ciudad con sus edificios civiles y el de edificios religiosos para el Estado, era la única referencia que teníamos para 1998, por lo que nos abocamos ya a hacerlo bajo el formato de catálogo de monumentos históricos e inmuebles a nivel federal, y los recursos siempre han sido muy complicados. Tuvimos que habilitar, y eso me dio mucho gusto, que invitamos a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a que hicieran su servicio social con nosotros. Los capacitamos en la identificación, catalogación y datación de los edificios, en la forma de hacer los levantamientos, los croquis, las fotografías, y aunque iban a estar un par de meses, todos ellos se quedaron hasta terminar los catálogos. O sea, duraron unos 2 años más o menos, pero creo que fue el gran interés, o sea, despertamos una gran motivación en ellos y fue una gran ayuda. Si no hubiera sido con este trabajo de la universidad y de esos chicos, no hubiera ¿Cuántos sido... alumnos participaron más o menos, doctor? Fueron participando muchos que se iban renovando. Ahora, los cito en mi libro, ahí pongo los nombres de todos ellos. Habrán sido una veintena más o menos. Y lo interesante es que estaban graduándose casi todos, entonces se interesaron por el patrimonio. Algunos de arquitectura, la mayor parte, pero los teníamos de otras facultades. Entonces todos tenían un interés por la cultura y el arte desde distintas formaciones, y eso fue importante también realizarlo de esta manera. Y lo que me sorprendió y me ha sorprendido siempre es que los estudiantes que se involucran en el patrimonio, por lo regular después hacen una maestría y sí, algunos un doctorado en este tema. Entonces yo creo que el acercamiento con el patrimonio los lleva y los motiva a involucrarse en conocerlo, en estudiarlo,
y bueno, quizás muchos pasaron por la carrera de arquitectura, con algunas clases de historia un poco generales, historias generales de la arquitectura, pero cuando conocen su patrimonio en su lugar, toman otra perspectiva. Y creo que todos han sido ahora las estafetas, es decir, yo creo que el catálogo fue un catálogo humano también, yo creo que todos ellos ejerzan o no en una institución, pero son personas que ayudan a valorar el patrimonio y lo hacen desde su formación profesional, en su ambiente, eh, y, eh, y han sido de gran ayuda. Yo creo que la Universidad de Morelos, junto con este trabajo que colaboraron en realizar su propio catálogo del Estado, como los programas de radio que hicimos casi a la par, eh, en un canje entre profesionales del Instituto de Antropología e Historia y la radio UAE. Hicimos con la conductora, la licenciada Marga Aguirre Castillo, un programa que se llamó Recuperando nuestro patrimonio cultural compartido. Y me dijo, ¿y por qué ese título? Porque tu programa, yo era el coordinador académico, muchas de las sesiones yo participaba o invitaba, tu programa nos va a permitir recuperar el patrimonio cultural a través de su conocimiento, de su difusión. Y compartido, le dije, porque mucho patrimonio que no tenemos en el Estado o en el país fue parte de un contexto mucho más amplio, patrimonio, la región del área maya o el norte de México, y compartido porque no podemos tenerlo todo. Es decir, yo creo que el siglo XX y XXI, sobre todo, nos plantea que el patrimonio es de la humanidad, se comparte. Entonces no tiene que ser un patrimonio local ni nacional, sino las fronteras culturales eran otras y el que ese patrimonio ahora esté en otro lugar, podemos apropiarnos de él y hacerlo parte de nuestro contexto histórico y herencia cultural. Ese programa duró más de 12 años y creo que era el más antiguo que tenían en las series que ellos han hecho, y lo teníamos cada 15 días durante más de 10 años, o sea, nunca nos falló, y tuvimos series y temáticas que íbamos agregando con invitados, o temáticas, por ejemplo, la del centenario, bicentenario, en donde íbamos redondeando temas. Invitamos a mucha gente que tenía relación con el patrimonio, temas abiertos como los paisajes culturales, los itinerarios, y fuimos ampliando la visión de lo que debe ser el patrimonio, no solamente los inmuebles históricos y artísticos que podríamos pensar. Y en 1998 iniciamos este trabajo, lo volvimos a actualizar hacia 2008, hicimos una actualización de... Ahí yo me tomé la labor en la parte final de ellos de hacer una referencia a las tesis que en México, en la Ciudad de México, en la universidad, en la Ibero y en otras instituciones importantes, han hecho sobre Morelos, y las que en Morelos se han hecho sobre sus sitios de patrimonio. Entonces, hice 4 o 5 catálogos finales bibliográficos, recogí toda la bibliografía en tesinas, tesis de maestría y doctorado, que están inéditas, y es un trabajo y un material que pocas veces se consulta, siempre se busca el libro ya editado, publicado. Claro. Doctor, tenemos una cuestión importante. Bueno, afortunadamente mencionaba usted lo del programa en UFM Alterna, ya en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con nuestra compañera locutora Marga Aguirre. Tenemos aquí una cuestión del sistema de Zoom que nos da 40 minutos. La ocasión pasada que platicamos no nos cortó a los 40. Yo les quiero mencionar que si nos corta a los 40, volvemos a mandar la invitación para que nos conectemos, y si no nos desconecta, pues nos seguimos. Sí.
creo que son generosos, no nos han cortado. Mi hija está ahorita dando clases de francés también en este sistema y me dice, no los van a cortar probablemente. Me dice, si los cortan, se conectan otra vez y no pasa nada. Así es. Pero vamos a tratar de cuidar los tiempos, tanto de iniciar en el momento para tener los espacios al final de comentarios y preguntas. Yo quería también agregar de este referente que he estado dando para lo que es la historia de sus catálogos e inventarios en Morelos, las definiciones, categorías y criterios de patrimonio cultural y natural en Morelos. En el programa anterior hubo la oportunidad de comentar de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, celebrada en París en el año 1972, conocida como la Convención del 72 de UNESCO. Esa fue muy importante porque dio la pauta a que todos los países empezaran a formar parte de esta convención, se fueron incorporando poco a poco, inició con esta reunión del 72, y México no entró hasta el 85, o sea, pasó un buen tiempo, del 72 a 1985, en que se integró a esta convención y en la que adoptó los criterios internacionales para inscripciones de patrimonios compartidos, estos patrimonios que la UNESCO incluye como patrimonio natural, como patrimonio cultural, como patrimonio mixto, y que a últimas fechas, en los últimos 2006 más o menos por ahí, incorporó el patrimonio inmaterial o intangible, que no había sido incluido, desafortunadamente, se había dejado fuera lo que le da alma, vida a ese patrimonio, que es la gente, las tradiciones, el patrimonio que no se puede detener, sino que está cambiando, música, danza, teatro, etcétera. Y México ha iniciado también inscripciones de patrimonios que han sido evaluados a nivel mundial y que han ido conformando esta lista. No quiere decir que todos tienen que estar ahí, es una lista indicativa, significativa, que cada país incorpora y que tratan de equilibrar a que esté una buena representación de lo que históricamente tiene gran valor para la humanidad, como patrimonio mundial, y en el caso de México, a pesar de haberse incorporado en 1985, es el país de América Latina que más inmuebles tiene, que más declaratorias tiene de patrimonio cultural y natural y mixto, tanto de sitios arqueológicos, de sitios históricos, de ciudades, de patrimonios naturales, una buena parte en Baja California, en la parte del sureste, en Yucatán, ha ido incorporando sitios de gran valor, tanto en mar, de desiertos, de selvas, como patrimonios en el que no están ausentes de esa categoría por alguna razón que no la habían usado para integrar patrimonio cultural natural. Hay un ruido ahí. Ya. Sí, estamos como que estamos perdiendo un poquito la cuestión de el audio, arquitecto. Es que hay un ruido que me hace un poco de diferencia, pero ahí va. Entonces, ¿Alguien tiene su micrófono abierto, amigos? Para cerrarlo y alguien que nada más esté abierto el del arquitecto y el de su servidor. gracias. Creo que ya se mejoró. Sí, ya está mejor. A ver. Adelante. Ya, sí, yo creo que era algún micrófono abierto. Sí, comentaba que se siguieron criterios un poco pues, de la época de separar lo cultural y lo natural y identificarlos de esa manera. Posteriormente se dieron cuenta que no era lo correcto y que era mucho mejor ir integrando algunos que eran patrimonios mixtos, en los que los dos patrimonios se integraban y estaban en el mismo lugar. Creo que esta introducción de esto que he venido comentando permite, bajo estos criterios
de 1985 en que entra ya México y de las... Precisamente ahí en la pregunta se fue donde se cortó, porque dijimos, hasta aquí había sido separados el patrimonio cultural del patrimonio el natural. Sí, de hecho no. De hecho, las tres categorías existían, pero los criterios eran más selectivos a escoger sitios culturales bajo 6 criterios y escoger sitios naturales bajo 4 criterios y algunos criterios de tipo mixto, algunas categorías de tipo mixto que no les daban mucha importancia. Por muchos años, la única inscripción para América Latina que había de patrimonio mixto fue la región de Petén, Tikal. O sea, fue extraño que habiendo tanto patrimonio que podía haber sido mixto, solamente había esa inscripción para toda Latinoamérica. Posteriormente, posteriormente a esa se agregaron 3 más, 2 en Perú, Machu Picchu y otra en la selva, una en Jamaica, otro sitio arrecifal probablemente, eh, eh, y se incluyó Calakmul, no como sitio arqueológico que ya había estado, sino como reserva de la biosfera y de la selva como un patrimonio mixto a la primera inscripción que ya existía como arqueológico. Y fue la primera para Norteamérica, México. En 2018 México tiene la segunda inscripción bajo esa categoría, que es la reserva, le llaman el hábitat de la hábitat mesoamericano de la región de Tehuacán, Puebla y Cucatlán, Oaxaca. Es un área muy, muy amplia en donde se incluyeron los primeros vestigios de domesticación de plantas, maíz, etcétera, y los asentamientos de los primeros grupos del preclásico o anterior al preclásico, eran grupos de bandas, grupos que se movían estacionalmente, y el origen ya de grupos sedentarios con la agricultura incipiente y luego ya desarrollada. Entonces, México tiene ya 2 bajo esta categoría. En mi libro, además, lo incluyo. Una de las cosas muy acertadas fue evaluar los sitios bajo las 10 categorías, o sea, las 6 de patrimonio cultural y las 4 naturales. Entonces, ahora las 10 son las que se evalúan y los sitios pueden tener, si son mixtos, de ambas o de las 6 primeras que son paraculturales o de las 4 segundas de la 6 a la 10 para patrimonio natural. Entonces, creo que se está haciendo un giro desde hace algunos años a que el patrimonio tiene que ser más integrado al entorno natural, es decir, no solamente separarlo, como la gran equivocación de no incluir el patrimonio inmaterial, es decir, cómo vamos a conservar una serie de conventos, de templos, sin los feligreses y sus tradiciones, danzas, peregrinaciones, etcétera. Es decir, el patrimonio vivo de ellos es el patrimonio material o antropológico o intangible, como también le han llamado, ¿no? Entonces, estamos haciendo cambios a visualizarlo de mejor manera y lo que es importante es que las inscripciones que México ha tenido sirven como referente y normatividad para el manejo de los patrimonios ya internos a nivel de las reglamentaciones, normativas nacionales. Las internacionales dan una pauta y el ICOMOS tiene estos comités científicos, son muchos, en los que cada uno de ellos trabaja en algunos temas, por ejemplo, tierra, piedra, fortificaciones, itinerarios culturales, etc. Y 2 categorías que en los 2 libros que aparecen ahí y en las charlas vamos a tratar son los paisajes culturales, y que en un programa anterior de la serie que se puede consultar, hablábamos del paisaje de la milpa mesoamericano en la región, con un cultivo del algodón, que era el tributo, el papel que también se tributaba al centro de México en el posclásico, y luego cómo en el momento de contacto se transforman estos paisajes
de cultivo de la milpa, con el maíz, arroz, maíz, frijol, calabaza, a dos paisajes nuevos, el de la caña de azúcar, que tiene un marco de referencia histórico de 500 años, y el del arroz, que comentábamos que hacia el siglo XIX se desarrolla el cultivo del arroz en la región central y sur del estado de Morelos, y prácticamente esos son dos préstamos culturales. Y la otra categoría que ya empieza también a agregarse en muchas de estas inscripciones a nivel de México, de Latinoamérica, son las de los itinerarios culturales. Entonces México tiene el camino de tierra adentro, los conventos de alguna manera fue una inscripción no tanto solamente un convento, sino una serie de conventos como parte de una ruta de 3 órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos y agustinos, y además en una región que incluye 2 entidades federativas, el estado de Morelos y el estado de Puebla. Pero si nos ponemos a ver el camino andino, que es uno de los caminos más importantes en el mundo, junto con seguramente la ruta de la seda, en la parte europea y asiática, pero en la región sudamericana, el camino andino incorpora a Colombia, incorpora a Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, es decir, incorpora patrimonios multinacionales. Entonces eso nos permite que un patrimonio que ahora tiene una delimitación política diferente sea incluido bajo las normas de cada uno de estos países, pero bajo un criterio más general. Entonces se puede reconstruir ese tejido de caminos que siguen usándose en la región, y son tres rutas muy importantes, la de la costa, la de las montañas, que va a lo largo de la cordillera andina, y los transversales que conectaban a la costa con la parte de las tierras altas. Entonces, si vemos esa inscripción bajo esa categoría de itinerario cultural, que es el comité en el que junto con Manuel y Rus y yo estamos trabajando, incorpora patrimonio a nivel de territorio, y eso nos ayuda mucho porque nos da otra perspectiva al patrimonio de un solo inmueble. Entonces nos permite ver patrimonios inclusive a nivel extracontinental. Hemos trabajado los últimos años en el tema del Galeón de Manila, desde las rutas de navegación, los productos, las mercaderías, los puertos, las ferias, las fortificaciones a lo largo de la costa o de los caminos, los mismos caminos, la forma de transportar, etcétera. Y ese tema que compartimos con el grupo de ICOMOS de fortificaciones nos permite entender una ruta que permaneció desde 1565 hasta 1515, funcionando y integrando la región del archipiélago filipino de más de 7,000 islas y la región que era la frontera española en el Pacífico, ya en Asia, y la parte de América, la Nueva España y los virreinatos, y la parte europea de España, por tierra y por mar. Entonces, nos fijamos, en el siglo XVI tenemos ya una globalización y flujo de ideas, culturas, tradiciones, migraciones de estos 3 continentes, y eso, el centro de ello fue la Nueva España, México, que era el centro de esa bisagra de transportes y de ideas de un mundo más global, y mucha de nuestra cultura y la de ellos y la de España se enriquecieron con ese flujo. Y eso nos da otra perspectiva de catálogo de inventario, es decir, ya no son objetos descontextualizados, sino que tienen un origen que a lo mejor hay un uso de ellos en un punto y el origen de ellos viene de otro, o la tradición. Hay préstamos culturales que se van haciendo propios, entonces eso nos permite ver el patrimonio bajo otra dinámica muy activa y bajo otra forma de relación. Estas 2 categorías a mí me gustan mucho, paisajes e itinerarios, porque nos permite
actualizar en un manejo diferente, junto con el de los eh, patrimonios mixtos, otra mecánica, otra metodología. Doctor, quiero hacerle una pregunta hasta aquí. Claro, ¿Cuenta en algo esta cuestión de que la Nueva España tuviera como capitanías generales dos, de que estaban en extremos opuestos, por supuesto, una, Manila, Filipinas, y la otra capitanía general en La Habana, Cuba? sí. Yo creo que eran dos fronteras de mar importantes. Es decir, hay que pensar que las embarcaciones, los galeones, no existían en esa dimensión como barcos mercantes y barcos de guerra. O sea, son ciudades fortificadas que se mueven en el mar. Entonces, hacer una embarcación que flote con la artillería que llevaba, con los soldados que llevaba para defenderlos y llevar mercancías, no existía embarcaciones de ese calado hasta ese momento de la historia. Entonces, dos lugares importantes era Manila. Ahora, ¿por qué Manila? Manila no tuvo tanta plata como México, es decir, México exportaba plata, enviaba remesas de plata que terminaban en China y se distribuían y jamás regresaban. Se volvían locos con ese producto que se llevaba de México, sobre todo de la Nueva España. Pero, ¿qué era lo que tenía Filipinas? Tenía las maderas. Ah, por Entonces, supuesto. si vemos, las maderas de Filipinas son las mejores maderas para hacer barcos. Y además una mano de obra, conocimiento de navegación, etcétera. Entonces, estos grandes barcos se pudieron costear y hacer porque se hacían en astilleros en Filipinas, en Cavite, frente a Manila. Entonces, era el lugar que era una frontera importante. La Nueva España, España compartía el mundo con Portugal y ambos tenían una frontera de territorio mundial. Entonces, la frontera de España llegaba hasta las Filipinas, más allá no podía entrar, era territorio portugués. Pero es como nuestra frontera norte, si estamos en el borde fronterizo, en un archipiélago, pues podemos comerciar con los de la India, con los chinos, con todo el mundo, y esos productos están en un punto fronterizo. Si uno piensa qué valor tenía Filipinas, quizás tenía el gran valor de estar en un punto de frontera y sin entrar a Asia podía comerciar con productos de Asia que llegaban ahí. De ahí se traían a la Nueva España por la ruta que se descubre para navegar, se consumían en la Nueva España, donde había una gran riqueza no hispana, de abundancia, con la plata, etcétera, y se llevaba también a Europa, a España, y de España algunos productos también llegaban vía marítima y luego salían. Y la otra capitanía, y además ambas se mantenían por la Nueva España, la de Cuba se mantenía, La Habana se mantenía con recursos de México, de la Nueva España, y Filipinas recibían remesas y apoyos y plata para mantenerlas. Eran dos puntos importantes para navegar tanto en el Pacífico como en el Atlántico, con la dificultad, sobre todo en el Gran Caribe, del asalto de los productos, las mercancías y la necesidad de establecer las flotas que salían resguardadas para que de La Habana se juntaban y salían protegidas hasta la península ibérica. Entonces, son dos sitios muy importantes. Con Manuel Ruz hemos comentado que Perú sigue siendo también otro punto, el Callao es un punto muy, muy importante porque es uno de los virreinatos más ricos también, junto con el de la Nueva España. Entonces, este comercio transversal o direccional entre la Nueva España y Filipinas tenía una T que bajaba hacia el sur, hacia parte de Centroamérica y sobre todo hacia una región donde había los recursos para comprar muchos de los enseres que llegaban de Asia. Y además de enviar también remesas y plata, y cacao, etcétera. Entonces, se triangulaba de esta manera con un comercio muy importante para
los dos virreinatos con esta frontera de Filipinas y también la relación que se tenía con la península ibérica. Entonces, este flujo nos permite, dentro de esta perspectiva histórica, entender más la cultura, los objetos culturales, más que verlos como aislados en el tiempo y en el espacio. Nos permite ubicarlos en un contexto mucho más dinámico, histórico, y que además entender muchas de las cosas que tienen un origen en otro sitio, pero que se desarrollan como propias en otro, ¿no? Entonces, este segundo tema, que lo voy a tocar muy rápidamente, es el de los muebles e inmuebles históricos y los sitios inscritos como Patrimonio Mundial en Morelos y Puebla. Este tema del capítulo 2 o de la sección de esta serie que hemos marcado como segunda, hace una referencia a estas dos inscripciones, las de los 14 conjuntos monumentales en las laderas del volcán Popocatépetl. Fue un nombre muy largo, pero así se lo pusieron. 11 en Morelos, 3 en Puebla, principalmente los de orden franciscana en Puebla, uno franciscano en Morelos y los demás agustinos y dominicos, conforman una red de caminos de evangelización de las rutas preexistentes. Eran rutas mesoamericanas que ya existían de un punto a otro y que a una jornada estaban en poblaciones ya existentes, pueblos antiguos, pueblos viejos, en donde estos conventos se establecieron ya como nuevas sedes. Muchas veces el pueblo viejo se reubicaba en el nuevo asentamiento del convento, pero eso nos permite entender no nada más el templo y el convento, sino la relación de estos que tenían en su territorio y en las provincias religiosas a las que pertenecían. El otro sitio importante fue Xochicalco. Xochicalco es un sitio que a la caída de Teotihuacán en el Epiclásico se desarrolla de manera muy, muy rápida, crece el sitio y se amuralla. Es una de las ciudades amuralladas que cuando lo visitamos no la podemos ver más que a veces por la carretera, vemos parte de las murallas, pero fue una ciudad amurallada arriba de la montaña. Había un asentamiento un poco más abajo y luego el que conocemos en la parte de arriba. Entonces, en el 99, tanto Xochicalco como otra ciudad amurallada, como Campeche, son incluidas por México en la lista de la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ahora, en este segundo capítulo, hemos incluido una relación del Estado que guardaban los conjuntos de los conventos, los monasterios, en cuanto a su uso, nombre, advocación. Entonces hay una serie de cuadros interesantes que pueden consultarlos ahí en el libro, pero lo que también tratamos de establecer en esta metodología son las categorías y géneros, tipos arquitectónicos y conjuntos históricos. Entonces, definimos una serie de ellos para entender cómo reagrupar lo que en la ciudad está estratificado y forma parte de un solo conjunto, que son las diversas categorías de géneros arquitectónicos, que no están separados, pero que los separamos para evaluarlos y luego los integramos como se dan en la ciudad. Uno es la arquitectura doméstica, es decir, no solamente tenemos que conservar y evaluar y catalogar los templos, conventos. La arquitectura doméstica es muy importante, desde los solares, los elementos de la huerta, los pozos, la distribución de los espacios en las antiguas casonas. Una segunda categoría es la de la arquitectura comercial y servicios, o sea, las trojes, los almacenes, las casas de cambio, los portales donde se comerciaba desde época colonial. Una tercera es la arquitectura de la administración o de la vida pública, que son sus palacios, edificios, relojes monumentales, etc. Otra más dentro de esta serie son la categoría 4 de arquitectura de justicia, penitenciaría, política, policía, etc.
que tenemos muchos sistemas de presidios, de penitenciarías, torres, miradores, vigilancias. La arquitectura fiscal o financiera, que son los Montes Píos, las cajas reales, establecimientos, las aduanas a lo largo de los caminos, las garitas, que eran los que controlaban el flujo de esos caminos de herradura, los correos cuando ya aparecen. Una más, la arquitectura militar, que la teníamos en las zonas de protección, en las costas, pero también a lo largo de los caminos o de las ciudades. La arquitectura escolar, los colegios, muchos en los conventos y posteriormente ya en escuelas específicas, como la de San Carlos, en México. La arquitectura hospitalaria y de asistencia y protección social. Y en ese tema, México tiene el hospital más antiguo en América, el Hospital de Jesús en la Ciudad de México, y uno de los más importantes en Huastepec de la medicina tradicional. Es el segundo hospital más antiguo, pero probablemente el más importante por su tradición inmaterial, intangible, de la tradición de la herbolaria, es decir, toda la tradición de la medicina mesoamericana, indígena, estuvo en torno a este sitio, Huastepec, y el trabajo y la recuperación de este inmueble fue importante hace algunos años. La arquitectura religiosa, por supuesto, la arquitectura funeraria, conmemorativa, creo que también ha sido importante legislarla. Hicimos una reunión hace algunos años, se hizo la Carta de Puebla, en donde yo planteaba que los camposantos, cementerios o panteones deberían ser evaluados bajo la categoría de paisajes culturales, porque son terrenos naturales que se han convertido posteriormente con una connotación cultural, escultórica, en un espacio diferente. Entonces no son lugares de arquitectura física, pero la tiene, y creo que entraría muy bien en la categoría de paisajes culturales en los que el lugar se transforma y tiene ya una aportación cultural en el sitio. La ingeniería civil, los túneles, los tajos, el tajo de Nochistongo fue muy importante, la desecación de lagos, etcétera. La ingeniería hidráulica, yo creo esta región de la ruta de los conventos en la zona de Puebla, sobre todo en la parte de Calpan, por ejemplo, en la ladera hacia Puebla y la ladera hacia México, hacia Morelos, tiene todo un sistema de terrazas prehispánicas que son reutilizadas y son reutilizadas ya no nada más como milpa, sino para cultivo de árboles frutales traídos de Europa, es decir, manzanos, peras, etcétera, se cultivan en esas terrazas. La arquitectura industrial, artesanal y doméstica, la arquitectura para la producción agropecuaria, son todos los trapiches, ingenios, etcétera, que conforman conjuntos muy, muy importantes que los tenemos y que se van transformando. Algunos pasan de ganadería, agricultura, después pasan a caña de azúcar, después se transforman para el uso de trigo o arroz, es decir, van teniendo toda esa versatilidad de cambiar de usos. La arquitectura industrial también es muy importante, los procesos, las peleterías, etcétera. En Cuautla tenemos una de Macheto, Félix Candel, con paraboloides hiperbólicos, a la salida de Cuautla. Entonces, la hicimos, fue parte de una tesis en la que no nada más lo documentamos, la teníamos la referencia, sino hicimos el estudio, y es una aportación con un nuevo sistema en el siglo XX de cubiertas para esa peletería que había en Cuautla. La arquitectura de jardines, que entra en una rama de los paisajes culturales, urbanismo en espacios públicos, y las relaciones en los componentes de todos ellos, de cómo establecer cuáles componentes para un trapiche existían, cuáles se amplían para
un componente ya de hidráulico en los ingenios, como con la presencia del vapor, esto cambia también, y de la electricidad, y cómo esos complejos industriales, agropecuarios, en el paisaje, se van transformando a lo largo de 500 años, y el mismo asentamiento va teniendo cambios en su imagen, en sus instalaciones, en su maquinaria, para un mismo consumo, un mismo cultivo, como es la caña o el arroz. Entonces, esos cambios tecnológicos que tenemos en esos paisajes, en esos lugares, pueden ser registrados. Y entonces, así como la ciudad tiene una estratificación histórica, estos lugares, centros industriales, agropecuarios, tiene una estratificación industrial, tecnológica. Entonces, en el mismo lugar podemos ver chacuacos para combustibles diferentes o procesos diferentes. Entonces, nos permite también un estudio de la tecnología que va incorporándose a esta producción y de las vías de comunicación. Por ejemplo, en el caso de los ferrocarriles en el estado de Morelos, que es otro tema que vamos a tratar más adelante, se incorpora el sistema ferroviario, no tanto para comunicar las ciudades, como ahora el Tren Maya, que se pensaba que comunicaba las ciudades de Yucatán, ¿no? Comunicaba las haciendas enequeneras, que eran los que financiaron que el tren pasara ahí, frente a su hacienda, y lo mismo sucedió en Morelos para las haciendas de caña. El tren pasaba cerca de la hacienda o en una estación cercana, desde la cual el producto llegaba, se embarcaba y salía a un consumo nacional o un consumo externo a México, ¿no? Entonces, los ferrocarriles son nuevos paisajes, son nuevos itinerarios culturales, y algunos proyectos son muy interesantes. Por ejemplo, la comunicación de la Ciudad de México a Veracruz, y luego México-Balsas, que era como un proyecto de Julio Verne, es decir, atravesar las Sierras Madres, llegó hasta el Balsas, no se pudo llegar hasta la costa, pero hasta ahí llegó la última estación. Entonces se llamó Ferrocarril México-Balsas, pero era un proyecto de conectar los dos mares, ¿sí? El Pacífico y el Atlántico, a través de ¿Ese una era el vía. proyecto Puebla-Panamá? Bueno, sería anticipado, en su momento era la idea de llevar uno de vía angosta y otro de vía ancha, y que además ese fue una complicación. En Puente de Isla hay dos estaciones de ferrocarril. Se llegaba en vía angosta a una y se cambiaba en la misma ciudad a la otra estación donde salían los de vía ancha hasta el Balsas. Bien, tenemos 10 minutos, arquitecto, según Zoom. Sí, bueno, creo que esto resume un poco este segundo capítulo en cuanto a las tipologías y a los componentes que cada tipología nos permite hacer para su estudio. Entonces, yo dejaría para algunos comentarios y preguntas estos minutos que nos quedan, y que no nos corten a la brava y nos dejen al aire. Correcto. Resolvemos que Estimados nos den. amigos, ¿quieren hacerle alguna pregunta al doctor Juan Antonio Siller, por favor? ¿Me pueden abrir su micrófono para hacerle alguna pregunta al doctor Siller? ¿O todo estuvo perfectamente bien explicado? Yo creo que no hay muchas preguntas. A ver, ahí está Manuel, está Gustavo, Iván, Herón, Daniela, Aida, Joel, Iliana, don Miguel Izquierdo. ¿Quién dice yo? Tienen que activar su Una pregunta. micrófono. Sí, Joel. Sí, una pregunta sobre Xochicalco. Yo mandé al Heritage Actriz, que es el próximo volumen que van a publicar, yo mandé adentro del capítulo México de Xochicalco, si sigue en riesgo con la minería, tiene más información.
Sí, creo que Xochicalco fue un lugar importante en el colapso de ese clásico y de las ciudades que surgen. Está Cacastla, está Cholula que permaneció y está Xochicalco, porque además la ruta hacia el sur, hacia Oaxaca, eh, había dos rutas importantes, la que cruzaba por Morelos y que continuaba a Oaxaca, que en algún momento después se cierra y se usa más la de Cantona y la ruta de la costa, que es la que lleva por toda la costa hasta Yucatán y al comercio que se tenía con esa región. El comercio, hay un simposio con unas extraordinarias publicaciones para época mesoamericana de las rutas desde el preclásico, o sea, pensamos que era hasta el posclásico, ¿no? Desde el preclásico había flujos de, de productos suntuarios a gran distancia. La turquesa en la zona de Nuevo México llegaba por puertos de intercambio. Puertos eran puntos de intercambio que iban llevando el producto al otro, no era que el comerciante venía desde Nuevo México hasta acá. Entonces iban llegando productos como turquesa, que tenemos como arqueólogos la referencia del lugar de origen, las plumas, la sal, el cacao, es decir, todos estos productos que no eran productos pesados y grandes, pero que eran muy importantes. El cinabrio, sí, hablando de minería, el cinabrio, había falso cinabrio, que no era el cinabrio de cinabrio, sino que era un óxido de fierro y que se usaba para los pigmentos de funerarios, tumbas, cerámica, etc. En los lugares de minería estuvieron y se han estudiado ahora en la región de la Sierra Gorda. Eran lugares donde se explotaba ese producto, el cinabrio, que era muy importante porque, imagínense, poder tener la posibilidad de que en la tumba se pusiera con un pigmento mineral. Entonces, Xochicalco tuvo un auge muy rápido y una caída muy rápida. Si vemos la arqueología del lugar, el asentamiento original estuvo un poquito más abajo en una de las curvas, en una protección que hay un corte ahí como un farallón, y luego el asentamiento creció tan rápido que se hace en la parte de arriba, el asentamiento mayor, pero se hace ya con una muralla. La ciudad está totalmente amurallada, tiene dos accesos, uno hacia el sur, que es una de las calzadas por las que se entraba de manera escalonada, y a la ciudad no se llega como llegamos ahora, llegaba por ese control, ese baluarte que había ahí, se iba pasando en escalinatas que iban subiendo y plazas, hasta el acceso de la plaza sur, y no se llegaba a la Acrópolis tenía un acceso restringido. Y luego está el Cerro de la Bodega, que tiene otra calzada, y adentro, que llega a otra fortificación que está en la parte de arriba. Entonces la ciudad, en el epiclásico, estuvo totalmente amurallada. Yo creo que es una de las ciudades amuralladas más importantes en el altiplano, donde ya no era un control comercial y político, sino ya era un control de defensa en el lugar. Inclusive la ciudad, además de tener esta muralla que la protegía, fue cambiando los pórticos que iban dando un acceso ya dentro de la ciudad, de plaza a plaza, como muy ameno, muy abierto, se fueron cerrando. Y entonces los pórticos que dan acceso a las plazas se cerraron con muros, y en la parte de arriba se hicieron pues muretes para protección, ir protegiendo las entradas. Entonces, Xochicalco, los estudios que se hicieron en las últimas temporadas hablan de que se quemó, se abandonó muy rápido, y los sistemas constructivos también, cuando crecen muy rápido, las ciudades son pobres. Entonces se crece muy rápido y se construye muy rápido, como muchas de nuestras ciudades de crecimiento rápido, eh, en donde la calidad de los trabajos es diferente a las ciudades que llevan más tiempo para hacer. Entonces, Perfecto. Le quiero mencionar que nos quedan de acuerdo al conteo de Zoom, nos quedan 2 minutos y medio, pero tenemos abierta la otra invitación de la una, todavía no la hemos borrado. Yo quiero invitar a todos nuestros amables amigos que están con nosotros a que se unan, si se va ahorita la imagen, que nos conectemos a la invitación de la una, sobre todo por esta invitación, esta pregunta que hace nuestro amigo de la minera,
en Xochicalco, porque tiene implicaciones de mucha fuerza antropológica y que está despertando porque la empresa Silver, creo que se llama Silver, está haciendo una labor de convencimiento a través de incluso de ciertas prebendas a algunos líderes y de algunos pagos que está haciendo ante la población. Entonces, más allá de la cuestión estrictamente patrimonialista, quisiera yo ahondar un poquito en esta cuestión de lo que significa la amenaza o el beneficio hacia Xochicalco por parte de esta minera. Nos queda 1 minuto y medio. Adelante, bueno, doctor. Si trato de contestar. Vamos a la otra, por favor. Sí, trato de contestar la pregunta. Yo entendía más la pregunta de la minería prehispánica o mesoamericana y se refiere más a esta minera que han aceptado ahí. La entiendo mejor de ahora la pregunta. Yo creo que no es acertado. Yo creo que no es acertado porque los sitios tienen entornos. Entonces, los sitios tienen que tener un entorno que debe protegerse, es decir, no le debe llegar la ciudad, el aeropuerto y la minera al límite donde pusieron el polígono. El Xochicalco tiene un gran valor arqueoastronómico, hay muchos referentes en el paisaje que sirven para medir el tiempo, no nada más el sitio cenital del observatorio, sino el juego de pelota en el horizonte tiene referentes de salida y puesta del sol en puntos equinocciales, la Plaza Mayor con los 2 basamentos, con el paisaje, con otros cerros y la parte alta. Entonces, si la fisiografía del lugar la destruimos, si destruimos el contexto natural del lugar, pues vamos destruyendo el sitio. Yo creo que ese fue el gran problema de las inscripciones de sitios arqueológicos y no de sitios mixtos. Yo creo que más que pelear que no la hagan, lo que deberíamos de hacer es ampliar el polígono al entorno natural y velar que si ya tiene una inscripción cultural, se amplíe a que pasa a formar parte de un paisaje mixto y entonces le sumamos el entorno natural que lo tiene, flora, fauna, etcétera. Y además podemos sumar a las poblaciones que están ahí a que estén ahí dentro de ese polígono, pero más amplio. Creo que una solicitud a ICOMOS México de ver la posibilidad de ampliar el polígono junto con un grupo de biólogos que podrían ser de la Universidad del Estado de Morelos, que además hay gente especialista en ese tema, selva baja caducifolia, que le pudiéramos ampliar al polígono que se hizo a la zona arqueológica, ampliarle el entorno natural de reserva de este entorno natural. Yo propongo que sea con el doctor Óscar Dorado, ¿se acuerdará usted? Sí, él trabajó... Premio Nacional de Ecología y sí, fue director del CEAMISH. Él trabajó la zona sur de Huautla, que UNESCO la ha declarado zona de patrimonio natural protegido, es decir, bajo otra categoría, pero está incluida. Yo creo que este sitio, Xochicalco, la ciudad va para allá, el aeropuerto ya se acercó, la minera, el basurero se lo pusieron ahí, y además el basurero contaminó muchísimo los mantos de agua, etcétera. ¿Ya está Joel Audefroy? Sí. ¿Joel? Sí. ¿Ya estás ahí? Yo pienso que un trabajo conjunto de la Universidad del Estado de Morelos, con su personal académico, que además tiene la gente para hacerlo, junto con personal de aquí de Morelos interesado en la protección del sitio, podrían hacer la solicitud a ICOMOS de ampliar el polígono y cambiarlo, así como se cambió el de Calakmul a reserva, hacer una reserva no como la de Calakmul, que es muy grande y es de selva alta. Esta es una selva baja caducifolia, pero el sitio no esté limitado al polígono tan estrecho que tiene, y eso nos daría oportunidad de hacer una zona de amortiguamiento protegido, o sea, protección y una zona de amortiguamiento. Como patrimonio mixto podría tener los cruces de carretera que entran y salen, pero regulados a que no sean autopistas, y para hacer estudios, se podrían hacer estudios de flora, fauna, etcétera, para que se justifique que los dos patrimonios forman parte de uno. Yo creo que el hecho de haber abierto Calakmul
a esta ampliación nos permitiría que otras zonas arqueológicas lo hicieran. Y esta, me parece que el peligro es el crecimiento del área metropolitana, de la mancha urbana, el crecimiento de hacia donde están empujando la ciudad, que es el aeropuerto, la minera y el basurero que metieron ahí, a que este sitio se defienda a futuro de que no sea impactado. Ya en San Luis Potosí está por ahí Miguel Ángel, hicieron una minera en un poblado que es parte del escudo de San Luis, y destrozaron el entorno, el pueblo le pasaron con los camiones, con todo, y realmente lo que dijeron que no iba a impactar, impactó. Entonces ya tenemos malas prácticas, malas experiencias. Lo mismo en Baja California, zonas donde hay acuíferos para las ciudades, donde no hay agua además. Es decir, Baja California no tiene ríos de superficie, tiene muy pocos, el único es Mulegé, y los demás son manantiales. Entonces es una riqueza el agua. Entonces el que esté mineras contaminándolas en esos puntos, pues creo que no nada más atentan contra un patrimonio, sino contra la vida. Yo creo que se tienen que buscar estrategias diferentes. La de marchas y protestas no funciona, porque además una legislación de este tipo tiene que ver, el convenio lo firma el Senado. Entonces ya no es una cuestión de que el gobernador diga que sí se autoriza. Lo mismo quisieron hacer en Puebla, quisieron hacer un estacionamiento en la Plaza Mayor por parte del gobernador del estado, y se le turnó el caso a la Cámara de Senadores, que son los que firmaron el convenio internacional. Y entonces le lucharon para atrás, o sea, no se hizo ese estacionamiento, le dijeron que había un convenio firmado no por el gobernador, sino por México a través del Senado, y que no podían romper un protocolo de ese tipo. Entonces, yo creo que hay que pensar en cosas así. Nosotros, cuando hablemos de los paisajes culturales, voy a hablar del arroz. Usamos una estrategia en la que no era legislar clausurando los sitios, sino haciendo una denominación de origen a que los campos de arroz siguieran teniendo una vocación económica importante, y que la tradición que el arroz tenía y la calidad se mantuviera, y que no se depreciara ese paisaje y ese patrimonio cultural existente, la tradición, y además un paisaje cultural evolutivo, como es el arroz, haciéndole que fuera un producto boutique. Entonces el arroz ha recuperado, se vende ya no en competencia, sino se vende bajo la referencia de que es un producto con denominación de origen. Entonces eso permite no estar en la competencia desleal de monopolios, pero son estrategias diferentes. Yo creo que para Xochicalco, a la pregunta yo diría, hay que ampliarla, si ya se hizo, ampliarla a que los patrimonios naturales y mixtos empiecen a actuar para los habitantes, porque ese patrimonio mixto puede tener poblaciones. Lo tiene Tehuacán y Cucatlán en 2018, y lo tiene para su flora y fauna Calakmul. Entonces, hay que apoyarse en niveles un poco también fuera, a nivel internacional, para que se respeten más las condiciones y los acuerdos a nivel nacional. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta para el doctor Siller? Bueno, mientras se deciden hacerle una pregunta, fíjense que esto es una muy buena cuestionamiento de Joel, porque hay que recordar cómo surge precisamente el interés por el patrimonio mundial. Hay que recordar que en 1959 se querían inundar los templos de Abu Simbel, un tesoro de la antigua civilización egipcia, y precisamente en el 1959 la UNESCO lanzó una campaña internacional a raíz de un llamamiento de los gobiernos de Egipto y Sudán. Entonces, bueno, guardando las proporciones, hay acciones por parte de corporaciones internacionales que ya sabemos cómo es su inexistente código de ética,
que busca construir, o a veces los gobiernos construyen sin la memoria histórica ni la memoria conceptual. Esta cuestión, muy buena pregunta, porque la gente de Xochicalco están divididas. Unos aceptan porque ya les dieron alguna dádiva y otros no, porque están conscientes de lo que significa Xochicalco para ellos. Pero es algo que precisamente quienes estábamos ahorita en esta reunión, en esta videoconferencia, hagamos conciencia precisamente nosotros y se permee en la sociedad acerca de la defensa del patrimonio histórico, cultural y natural, arquitecto Siller. Sí, yo creo que muchas estrategias vamos a verla. Por ejemplo, en el Bicentenario, yo propuse, trabajé varios años antes en documentar los relojes monumentales. Y poca gente sabe que el reloj monumental más antiguo de América está en Cuernavaca. ¿Cuál es? El de la Torre de Catedral. Ah, magnífico. O sea, inclusive hubo una convención de relojeros suizos y aquí fue la convención por el clima, yo creo, y las albercas o algunos jardines. Sí. Y yo les decía a ellos, tengo varios amigos, dije, y hablaron del reloj que hubo en Catedral. La maquinaria está en Palacio de Cortés, la mandó Carlos V a Hernán Cortés, era reusada, pero se la mandó. Y está en la torre, a un lado está el campanario, porque no era de carátula, era de campana. Ya no había manecillas. O sea, todos oían la hora y no todos la podían ver. Era muy difícil asomarse y ver la carátula por toda la ciudad. Entonces se escuchaban las campanas. Y ese es el reloj más antiguo de América. Entonces hicieron esta convención de relojeros suizos y mexicanos y de todo el mundo. Y podían haber ido, a lo mejor si los hubieran consultado a ustedes, los guías, los hubieran llevado a visitar el sitio. Pero creo que muchos no lo sabían. Yo en los cursos que di les dije les di ese tip, les dije, el próximo congreso, díganles que pueden mostrarles, incluir esto. Entonces, los relojes monumentales, yo no se había hecho un catálogo. Entonces encontré más de 70 relojes monumentales conmemorativos de 1910, del centenario. Estaban ahí, unos funcionaban, otros no, se podían reparar, restaurar. Entonces casi todas las poblaciones que lo tenían querían que se arreglara, inclusive estaban dispuestos a que una parte la ponía los pobladores, otros lo ponía la iglesia, el templo, y otro el dinero conmemorativo. Entonces podía haber sido un estatal, municipal y local, y se hubieran arreglado esos relojes a que todos funcionaran y tocaran en su momento. Y además yo lo hice con los relojes tradicionales que después hicieron el mantenimiento en México, que son los centenarios de Puebla, en Zacatlán. Son los mejores porque esos atienden a todo Latinoamérica, van y les arreglan. Me topé de unos en Chile que habían ido los chinos y les duró creo que un año y después se descompuso, fueron los de Zacatlán a arreglárselos y poner lo que tenía que tener. Además hay una excelente sidra. Sí, entonces incluimos estos 70 inmuebles, monumentos por destino, que son los relojes, y yo lo hice con muchos años de anticipación. Dije, les voy a dar oportunidad a que podamos hacer un proyecto. Lo hice con relojes centenarios, el estudio técnico, para saber cómo se podía hacer. Propuse hacer una escuela de relojería local, una escuela taller, en donde a los jóvenes les enseñáramos cómo darle mantenimiento, no repararlos, pero sí darle mantenimiento. Reloj Centenario ofrecía unas becas o cursos de capacitación para ir a tomar de manera itinerante los cursos, y propusimos hacer unas pólizas para que en lugar de costear, traer a estos técnicos de Zacatlán a un reloj, así como las pólizas de seguros de autos, pues hicieran los relojes y les diera una pasada a todos. Y además, cuando se les da mantenimiento, se anticipa el daño. Entonces había el patrimonio inmaterial, que era los relojeros, la capacitación de gente joven, el que sonaban y el que están ahí. Y no hicieron caso, es decir,
fueron cohetes y cuetones. Ya ven que el centenario se hizo con el olvido, ¿no? O sea, se conservan las de Porfirio Díaz, todos sus edificios, y los que hicimos nosotros fue un festín malo y de unas horas, ¿no? Entonces se perdió. Yo sigo con el catálogo y sigo insistiendo, se podrían rescatar ese patrimonio, porque pocos lugares tienen el reloj más antiguo. Uno, podemos publicar un libro. Dos, De hecho, este es el tema de nuestra próxima sesión, es la sesión número 5, los relojes monumentales del centenario de la independencia de México, próximo martes 23 de junio, de 12 a 13 horas, doctor. sí, hicimos con Marca Aguirre en estos programas de la UAM, UFM, Alterna, todo el nombre que le ponían. Hicimos varios programas y yo traje a los relojeros, traje a los de los pueblos que les daban mantenimiento, y traje a los de centenario. Entonces, yo pienso que ese proyecto puede estar vigente y retomarlo en un momento dado. Ahí está el catálogo. El sismo dañó algunos, pero se pueden arreglar. Y yo creo que sería un patrimonio único, porque empezaríamos el recorrido con la catedral, con el Palacio Cortés, donde está la maquinaria, daríamos el referente, que son el más antiguo. Sí, los de turismo yo creo que no les cae el 20, porque la Secretaría de Turismo y Cultura y Deportes y todo, podría Es tener un difícil dar tema a conocer único, lo que no ¿no? se conoce, arquitecto. Sí, podría tener ese tema, y a lo mejor las reuniones de relojería internacionales podrían estar viniendo como sede a Cuernavaca, y los llevaríamos a visitar estos relojes. Además tenemos los relojes de sol de los conventos del siglo XVI. O sea, no nada más los del centenario, tenemos los que había en los conventos, porque la hora era muy importante en las oraciones que se hacían en los conventos. Entonces, cada ciertas horas había que hacer ciertos rezos. Entonces, el llevar la hora con el sol funcionaba muy bien, esos relojes funcionaban muy bien. Y después, la modernidad, como el Internet, final del siglo XIX y para el centenario, pues fueron esos relojes, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta para el doctor Siller? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Suri Jiménez. Bueno, yo más que pregunta, primero me disculpo porque por la intermitencia en la entrada y salida del audio, a lo mejor me perdí algunas cosas. Yo soy arquitecto paisajista, y mucho de mi interés en estar con ustedes y el escucharlos tiene que ver con estas estrategias de protección de los paisajes culturales. Sí. Dentro de la labor, y mucho me lo han ido respondiendo ahorita en su plática, pero cuando trabajamos, por ejemplo, en mi caso, en programas de desarrollo urbano que tienen que ver con la especificación de usos de suelo, y de pronto queremos poner en valor estos elementos de patrimonio cultural, como una ruta, por ejemplo, o alguna zona que se conoce que hay vestigios, pero que no necesariamente son zonas arqueológicas, tenemos mucho conflicto para poderlas determinar como zonas de protección, y además ponerlas en ese valor. O sea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer ante el crecimiento y desarrollo urbano, pero además ante el aprovechamiento de las zonas y los recursos que se encuentran en esa zona, ¿no? Entonces, esa era mucho de mi inquietud al escucharlos. O sea, realmente, ¿qué estrategias realmente pueden funcionar para poder poner en valor entre el desarrollo urbano y el aprovechamiento de los recursos en esas zonas, y el patrimonio, a veces hasta paisajístico nada más, ¿no? No necesariamente hay una estructura que lo avale, sino a veces es una ruta, o a veces es este contexto que hablaba el doctor Siller acerca de este contexto natural que envuelve todo un contexto en relación a un elemento o alguna época de importancia, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que ser muy creativos. Yo creo que no podemos seguir con la ley federal, su reglamento, que son obsoletos, no incluyen las categorías y no sirven, y la corrupción que hay atrás de todo esto. Yo creo que tenemos que ser creativos y pensar que el patrimonio tenemos que buscarle nuevas alternativas más integrales. Entonces, el tema de la denominación de origen del arroz, a mí me invitaron los agaveros primero,
porque los de la oficina de denominación les habían pedido que el mezcal de Morelos, para que entrara, tenía que tener, creo que 50 años, o no sé cuántos, de antigüedad. Entonces nos encontramos con una persona que ya tenía hornos y todo, y que hicimos las excavaciones y demostramos que ya se había usado desde antes, y que había sido una tradición colonial, y que era un cultivo de agaves silvestres, no eran de cultivo como ahora lo hacemos. Para el arroz, en 2012 me pidieron que les ayudara. Yo les dije, el componente cultural hay que agregarlo al proyecto de economía. Y entonces agregamos eso. Y ahí en la investigación histórica encontramos que en 1900 arroceros de ahí de Cojutla llevaron a la Feria Internacional de París muestras del arroz mexicano y ganó el premio internacional del mejor arroz del mundo. Y se hizo una medalla que le entregaron a México. Entonces, ya desde 1900 había sido valorado por su calidad contra arroz de otros lugares que son diferentes. El asiático tiene otras calidades y el de acá también. Pero, por ejemplo, aquí está el germoplasma más importante en UNIFAP, en Zacatepec, de Latinoamérica, con los mejores especialistas en el tema, o sea, y con 4 de 20 y tantos molinos que eran molinos de arroz, con clima, agua, tierras, etcétera, y viendo que la urbanización se está montando sobre los campos. Entonces, y la competencia en el mercado es desleal, es decir, campos muy grandes, maquinaria contra un producto artesanal. Entonces, si les cambiamos el giro a que no entren por kilo, sino por cualidad, no por cantidad, ese arroz, al ser denominación, ya pasa a ser un producto boutique, como un coñac o como otro producto de ese tipo, y entonces se puede tener ya una economía para los campesinos de su producto y mantener que esos campos sigan siendo útiles. Es decir, damos puesta en valor y uso a un paisaje cultural evolutivo como es el arroz, de que se gane la vida, pero buscamos la manera en las que las reglas que existen en el mercado puedan funcionar. La doctora Tabita, lo comentaba yo la otra vez, que es la especialista del germoplasma y del laboratorio, nos decía que el arroz de Morelos rinde 3 veces más, y aunque en el mercado cuesta un poquito más por su calidad, ese arroz rinde 3 veces más que el otro arroz quebrado y revuelto y mixto. Entonces, si simplemente los morelenses consumiéramos arroz de Morelos, casi no dejábamos que saliera la producción, se vendería aquí, ayudaríamos al campo y a la economía. Pero vamos a las tiendas y compramos uno que tiene una bolsa azul y dice Morelos, y no es de Morelos. Entonces, si conociéramos el proceso cultural y el proceso de cuáles sí son de aquí, y los propios consumidores, que somos los morelenses, consumiéramos nuestro propio producto, la producción se quedaría simplemente en Morelos y sería el mejor, comeríamos con el mejor arroz siempre. Yo a partir de eso ya no como otro arroz, prefiero no comer arroz si no es de Morelos y de los lugares que conozco. Entonces son muchas las estrategias y el tema de los paisajes culturales tiene que entrar. Vamos a tener un ciclo en julio, casi al término de este ciclo de 12 sesiones, abrimos uno en el Centro Cultural Jardín Borda, en donde me tocó dirigir la tercer tesis del jardín, se han hecho 2 anteriores, y vamos a hablar de los ecomuseos, que es un tema donde los paisajistas entrarían muy bien. Entonces, vamos a hablar en una de las charlas, estoy esperando que me confirmen, de los árboles de la ciudad. Y yo me enteré hasta hace algunos años que la ciudad más arbolada después de Jalapa es Cuernavaca, pero intramuros. Y eso no lo sabíamos los que vivimos en Cuernavaca. Es decir, si uno ve la mancha urbana y de vegetación, la que más árboles, la segunda que más árboles tiene en México es Cuernavaca, y pocos sabemos eso, ¿no? Entonces, redescubrir el paisaje verde, el patrimonio verde, e integrarlo, y que los museos en su regreso, después de esta contingencia, sea extramuros, es decir, que ya no tengamos que seguir viendo los museos adentro de un cuarto, de un espacio, sino que los salgamos a ver en un entorno, pues yo creo que sería una buena oportunidad, por lo menos para la ciudad de Cuernavaca. Yo estoy planteando que podríamos juntar 5 o 6 componentes y haríamos un primer ecomuseo de la ciudad.
Muy bien, doctor Siller. ¿Alguien más tiene otra pregunta, por favor? Bueno, yo quisiera destacar el trabajo que está haciendo Juan Antonio sobre lo que son los itinerarios culturales y también hacer unas preguntas, ¿no?, sobre el respecto, sobre todo cuando habla de primicias o algo al respecto, que se tiene que poner en valor. Por ejemplo, desde hace muchos años esa ilusión de que Taxco, Santa Prisca perteneciera o fuera reconocida, tuviera un reconocimiento internacional por su belleza en la arquitectura. Sin embargo, hemos buscado muchas cosas y unas de ellas me las ha enseñado Juan Antonio. Es, por ejemplo, sobre lo que es el itinerario y estamos detectando ahora, por ejemplo, el origen del teocintle, que es un vestigio más antiguo del maíz. Encontramos que existen evidencia de este tipo de planta, de grano, en Iguala. Tiene más de 8.700 años antes de Cristo. El teocintle allá aparece aquí, ¿no? Incluso es más antiguo que el que está declarado recientemente en el Valle de Puebla y Oaxaca como patrimonio de la humanidad, de lo que es el maíz. Aquí tenemos el caso del teocintle y cercano a Taxco, en Juliantla, está el Nicvé, ¿no?, el primer baño judío que se tiene en la Nueva España. Entonces, todo eso lo queremos involucrar en un itinerario cultural para poder para poder enriquecer este tipo de bienes que no han sido valorados, ¿no? Hemos buscado por todos lados y difícilmente a nivel local o a nivel estado la gente lo reconoce, ¿no? Y también buscando el trabajo que está haciendo Juan Antonio sobre lo del itinerario cultural de la ruta del Galeón de Manila, pues le queremos anexar la ruta de la soga, lo del Mercurio, como un pueblo minero. No sé cuáles son las esperanzas o cuáles son las opciones que debe uno de tener para poder involucrar al Estado, por decirlo, como que decía la Secretaría de Turismo, se encarga de las playas, dicen que eso es lo único que genera riquezas, y cultura, pues estamos un poquito atrasados, ¿no? Y lo comento ahorita, ¿no?, porque desafortunadamente ustedes saben, Guerrero, sobre todo Acapulco, vive del turismo. Entonces está parado completamente la economía porque no hay otra opción que ofrecerle más que el turismo de playa. Entonces el turismo cultural yo creo que es un buen referente y Sí, ya parece que se frició ahí un poquito la pantalla de Manuel, pero tiene razón, debemos de ser creativos, lo que acaba de mencionar también el doctor Siller, con respecto a este turismo cultural. Tenemos que ser creativos. El mismo Fuerte de San Diego es un atractivo cultural que muy poca gente conoce, incluso la iglesia que está ahí en el centro de Acapulco, que tengo entendido que fue una construcción para una película y que bueno, finalmente se quedó ahí, pero hay muchas cosas en Acapulco y en todos los sitios que pueden utilizarse como atractivo cultural con la creatividad precisamente de quienes estamos inmersos en esta situación. Adelante, Sí, doctor Siller. Yo pienso, contestando a nuestro amigo Ruth, Manuel, hemos trabajado, él tiene un trabajo interesante de los caminos, en uno de los libros que hicimos. Yo creo que yo sigo con la misma idea que si inscribimos el itinerario cultural del Galeón de Manila, que no es poca cosa, en esa relación, tendríamos a Filipinas, tendríamos a México, tendríamos a Perú, tendríamos a España, por lo menos esos 4 puntos incluidos en el proyecto. Y luego tendríamos la ruta de mar, la ruta de puertos, la ruta de tierra adentro o de camino, y la feria, la más importante, se hacía en Acapulco, y luego el camino o los caminos, porque de ahí salían a distintos rumbos, a distintas ferias donde se llevaban los productos por los comerciantes, pero el camino de Acapulco a la Ciudad de México era importante porque esos productos que llegaban en los galeones, en los situados, se enviaban y podían ir pasando con arrierías y caminos muy estrechos a los distintos lugares. Pero además tenemos un punto a nuestro favor. Han sido ciudades hermanas Acapulco con Manila. La de Taxco está hermanada también con otra ciudad, Cuernavaca, con Tagaytay. Pocos cronistas de Morelos sabían que hubo un hermanamiento de la ciudad de
Tagaytay, en la isla de Luxón, muy cercana a Manila. Esas dos ciudades, Cuernavaca y Tagaytay, son ciudades hermanas. Entonces, si tenemos toda esta serie de ciudades, la de dos en el estado de Guerrero, Acapulco, Tasco, Cuernavaca, habría que incluir, hermanar a la Ciudad de México y la de Puebla sobre todo, iríamos armando ciudades hermanas a lo largo de un itinerario cultural y podríamos tener ya una relación de turismo internacional con Asia. Es decir, ya habría un atractivo no nada más de ir a la playa, sino de ir a una ruta que empezaba en Manila, mar y luego por tierra, y recorrer la parte donde se vendían esos productos y luego se continuaba. Entonces, ya tenemos a las ciudades, entonces tenemos mucha infraestructura diplomática que se ha hecho y que la hemos perdido, se hermanan y después no se hace nada. Entonces yo creo que habría que darle el sentido de la ruta, del itinerario, las ciudades hermanadas, inclusive los artistas que se pueden movilizar podrían estar viniendo a presentarse en San Diego, en Acapulco, en Tasco, en Cuernavaca, en Ciudad de México, y podrían ir haciendo ese itinerario. Nosotros ya lo hicimos con un artista pintor, yo probé ese proyecto de un artista filipino que presentaba en la Ciudad de México, después la obra la trajimos ya a Cuernavaca, no pudo llegar, pero estuvo en Tasco y estuvo en Acapulco. Entonces, si esta obra de artistas asiáticos, filipinos, se mueve itinerante en esa ruta, pues ya le estamos dando contenidos, intercambios que podrían tener. Entonces, yo creo que tenemos que pensar mucho más amplio, con otras categorías. Inclusive, hace unos 2 años, tuve una entrevista con la directora de la Biblioteca Nacional y me dijo, estamos concluyendo el archivo histórico, documental, su catálogo, de México, de Filipinas y de España. Y vamos a tener una inscripción de patrimonio del mundo, esos 3 archivos. Entonces, si ya va a venir con los archivos, ¿por qué no por la ruta y por qué no con ciudades hermanadas? Entonces ya estamos juntando un montón de cosas. Entonces yo creo que tenemos que irlo haciendo con más imaginación y sin recursos, sino de otra forma. No va a haber recursos. Es decir, las instituciones se han quitado a todas. Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo de otra manera, porque estar pensando de que tenemos tal producto que es muy bueno y que nos van a dar para hacerlo no funciona. Las ciudades están hermanadas, es cosa nada más de reafirmar esos hermanamientos, están casi todas en intercambios culturales, entonces nos podrían estar proporcionando en especie artistas, obras, etcétera, y nos podríamos estar mandando, inclusive con hospedaje doméstico. Entonces, hay que pensar que vamos a regresar de esta pandemia con otra manera de ver las cosas, tanto culturales, museos, etcétera. No podemos regresar pensando que vamos a hacerlo como lo hicimos antes, porque además ya venía de caída. Entonces, bien, doctor, esto me parece sensacional lo que usted acaba de decir. No es un punto final de esta pandemia, es un punto de partida. Exactamente. Porque debemos de redimensionar, reconstruir nuestra relación con nuestros seres, nuestros próximos, con nuestra familia, con nuestra escuela, con nuestra sociedad, pero también con el planeta, por supuesto, y defender más, con más inteligencia y con más estrategia, el patrimonio de la humanidad. Dejar de ser menos locales, tenemos que ser más universales, yo creo que... Más universales, o como alguien dijera, en una multiversidad, más allá de la universalidad, la multiversalidad de todo este concepto. Yo les quiero invitar a que el próximo jueves, a partir de las 12 de la mañana, nos acompañen a ver el tema de la sesión tercera, Arquitectura para la Producción, Trapiches e Ingenios, y de las 13 a las 14 horas, Arquitectura y Movimiento Moderno del siglo XX en Morelos. Les agradecemos mucho que nos hayan sintonizado. Vamos a corregir esta cuestión técnica, aquí con mi primo
Francisco Martínez, a quien le agradezco mucho que se haya hecho cargo de esta cuestión técnica, pero la vamos a mejorar, por supuesto, pero siempre es bueno iniciar. A todos ustedes les agradezco el favor de su sintonía, de estar con nosotros las 2 horas, sobre todo al arquitecto Siller, quien muy amablemente accedió a esta petición que le hacemos y que habremos de registrarla y compartirla, por supuesto, para que también dicen ahora en la nueva realidad, hay que invitar a los jóvenes, más jóvenes, para que también se interesen. Así es que, algo para concluir, doctor Siller, por favor. Pues comentar que este material puede ser consultado. Mi interés siempre fue dejarlos antes de que se agotaran en las bibliotecas. Entonces, los que están en Hidalgo, en Pachuca, están en el Museo de la Minería. Ahí están los 2 libros con Belén Oviedo, que es miembro de TICI. Soy parte también de ese organismo. Están en las bibliotecas aquí en Morelos, están en la UAM y en muchas otras, aquí en la UNAM, en México, están en casi todos los institutos, lo dejé ahí, la Biblioteca Nacional. Se hicieron los depósitos legales por ley que están en la Biblioteca Nacional, pero en los institutos están esos 2 tomos para que ustedes los puedan consultar. En Guerrero dejamos en la universidad también unos ejemplares, en Tasco creo que también. Entonces, están en muchas de las sedes, alguna otra sede que faltara, pues puedo ver de conseguir algunos 2 y mandarlos ahí. Y pueden acercarse, yo creo que el ir a la biblioteca nos ayuda a ver otros libros también, pero ahí pueden acercarse y ver esos capítulos que vamos a ir comentando a lo largo de estas sesiones, y creo que el formato va a ser mucho más dinámico. Yo creo que con esto que nos amenazan, que nos cortan, tenemos que irnos muy directos, y voy a dejar más tiempo a este intercambio y foro, porque me gusta más este formato. Voy a dar una introducción mucho más breve del tema, la referencia ahí está, y prefiero tratar con ustedes, con los que están, comentarios, y hacerlo en un formato más de un foro. Muchas gracias. Con sus palabras, doctor, le agradezco mucho, recordando a Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dijéramos ahora, videoconferencista, no hay videoconferencia, se hace videoconferencia al andar. Sí, correcto. Muchas gracias a todos, que tengan Gracias muy buena tarde. Nos vemos y nos saludamos el próximo jueves a partir de las 12 del mediodía. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.